Tengan todos buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es viernes y es 12 de noviembre de 2021. Muy bien, continuemos hablando de taludes y para eso les muestro la presentación. Muy bien, la vemos ahí y simplemente decimos, estamos en el capítulo 5, taludes. Hemos visto tipos de rotura y hemos empezado con la rotura plana y luego hemos pasado a la rotura en cuña. Y el día de hoy vamos a acabar con la rotura en cuña. Todas estas clases, después de todas estas clases vamos a aprender o vamos a haber aprendido el análisis cinemático y el determinístico en rotura plana y en rotura en cuña. Recordando lo que ya sabemos, el análisis cinemático se puede dar de esta forma en rotura plana o de esta otra y esta línea es excepcional, la más común es esa, pero entendemos cómo lidiar con aquello. Y en cuanto al análisis determinístico, el comparar esfuerzos en diferentes condiciones de resistencia con anclaje pasivo, con anclaje activo y hallar un factor de seguridad, sabemos. Eso en cuanto a lo que es la rotura plana. Y luego hemos pasado a la rotura en cuña. Pero bueno, si bien ya varias veces hemos dicho, quizá a esta altura, después de ver varias cosas, tienen alguna pregunta con relación a lo que es la rotura plana. Es buen momento para cerrar definitivamente esto. Muy bien. Y después de aquello hemos aprendido que también detrás, y hemos ido con mucha calma, hay ciertos planos, ciertas formas, ciertas ideas de lo que es la rotura en cuña, en el análisis cinemático, y lo propio, cuando cambiamos el concepto, llegamos a esto mismo de acá, y ese es el análisis cinemático. Luego hemos dicho en el análisis determinístico, dos métodos. Primero el de Hooke y Bray. Y este primero de Hooke y Bray en unas condiciones secas y sin cohesión que nos llevan a estas gráficas. Y luego a una condición en la que hay agua en esta situación. Y con esas líneas y ángulos es que podemos hallar el factor de seguridad. Hooke y Bray. Entonces, quizá haya alguna pregunta con respecto a esto último. ¿Alguna pregunta con respecto al método de Hooke y Bray en cuñas? ¿O con relación al análisis cinemático? Bien. Y en la clase anterior hemos entrado al método de Young. Y hemos dicho, en este método, pues vamos a nosotros definir ciertas fuerzas y el cono de fricción.
Entonces hemos entendido qué representa el cono de fricción en uno, el otro, cómo se lo puede dibujar, qué ángulos hay relacionados con aquello. Luego los valores de la fuerza, cuáles son los ángulos que se deben comparar para el factor de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto todo eso y después hemos dicho, entonces, con esa idea, resolvamos un problema. El problema 5.6 que es parte de un libro, el libro de González de Vallejo, que muestra esta condición. Dice, es un ejemplo de análisis de estabilidad de una cuña por el método de Young. Y dice, el ejemplo de análisis de estabilidad recogido en estas figuras corresponde a una cuña cuyos datos son. Entonces ahí está el peso de la cuña, ahí está los planos asociados, el talud, el área que cada plano tiene en esa cuña, la fricción, cohesión y la presión en esas unidades. Y nos dice, mire, primero considere que está seco, que no hay cohesión, solo un ángulo de fricción y practique el método al dibujando el plano B, el plano A, entendiendo que el talud está en alguna posición, ahí sí se forma cuña, y hallando los polos en A y B y luego el polo en I, y después hallando el cono de fricción, los puntos A y B, el plano entre A y B y el punto I, y midiendo los valores entre el ángulo entre este punto NI e I y entre este punto y donde está el peso, la fuerza que está en este caso vertical. Ese era el primer problema y ese primer problema da ese resultado, 41 sobre 38, tangente de eso, el factor es 1,11. Entonces ustedes han resuelto ese problema y posiblemente tienen alguna pregunta. Este es muy, muy buen momento para preguntar. ¿Les ha salido igual, parecido, les ha variado algún concepto que no entienden? Una pregunta, ingeniero. Adelante. La imagen anterior, de la anterior diapositiva, esa línea, la central, donde está NJ, sería como un plano bisector de los otros dos planos, del plano A y B. El plano A y B tiene una línea de intersección y la línea de intersección es esa y es un punto. Y esa línea de intersección tiene una dirección. Entonces uno dice, del centro del estereograma, si yo paso esa línea y llego a este punto, sé exactamente cuál es la dirección de esa línea de intersección, ¿no? Ahora agarro y digo, esa dirección de esa línea es la que voy a trazar aquí. Y el hacer eso, no es que he dibujado una línea, ¿no? Pero al hacer eso, estoy viendo esta línea. Y cuando yo estoy hallando el N, pues se refiere a que tengo el plano que involucra NA e involucra NB y a lo largo de esta dirección, de esa línea, pues, como se dice, el plano tiene esa intersección y estoy hallando ese punto. No sé si esa era la pregunta. Sí, esa era la pregunta. Gracias. ¿Alguna otra cosa?
Bien. ¿Me pueden comentar qué factor de seguridad han hallado en este caso A? El resultado del libro sale 1,11. ¿Ustedes cuánto han hallado? El mismo, con un tercer decimal incluso. Ok. Entonces, definitivamente han hallado el mismo 41 y el mismo 38. Yo he hallado un poco más grande, 1,15 me ha salido. Porque no he sacado los mismos ángulos, he sacado 42 y 40. Si pensamos que este es 42 y este es 40, y ahí viene la pregunta, ¿por qué crees que ha habido esa variación? Tal vez por el tamaño de mi falsilla. Sí. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Evidentemente hay un procedimiento, es muy claro y depende mucho de dónde pone uno esto. Si realmente pone en el centro, minimiza harto. Uno. Y dos, por supuesto, cuando después pone uno una regla aquí, ya puede tener una ligera variación. Luego, cuando hace otras cosas, puede haber variaciones. Pero posiblemente me atrevo, en base a los exámenes que corrijo, y para enfatizar para toda la clase, pero te pregunto a ti que tienes esa variación, posiblemente has puesto mal el círculo. Yo, con esa variación, diría que has puesto mal el círculo. En otras palabras, me animaría a pensar que has puesto el compás ahí y el ángulo que haya salido no importa. Y este punto no son correctos. ¿Me puedes aclarar? No, de hecho es que tengo una falsilla un poco más pequeña para hacer las tareas porque gasta bastantes hojas y para el examen tengo una falsilla más grande. Ok, es solo eso. Tú mismo notas que al medir una y otra cosa no sale tan bien. Ok, Sí, cuando hacía igual los exámenes entre una de mis falsillas y la otra me variaba. ya. Ok, está bien. ¿Alguna otra cosa con respecto a esta pregunta? Está cerrada, muy fácil. Pregunta B dice, ahora vamos a incluir la cohesión y el incluir la cohesión involucra hallar un phi aparente. Y aquí dice el phi aparente de las ecuaciones que hemos visto, las copiamos, dice aquí, y hallamos el phi aparente. Ustedes no copian tan fácil, solo dicen, tengo que recordar lo que eso involucra en un cono de fricción. Y lo que involucra siempre es una normal y una resistencia. Solo que acudiremos nomás a las ayudas que tengamos para hacer las cosas razonables. Entonces decimos, eso involucra tener una normal y una fuerza R Bien, entonces en este dibujo, eso involucra tener una fuerza normal y tener una fuerza
R y el resultado es el phi aparente. Por lo tanto, la tangente del phi aparente es R dividido entre N. Y solo hay que calcular el valor de R. Y siempre recuerdo que tau es C más sigma prima por la tangente de phi prima. Y R es tau multiplicado por el área. Entonces, siempre puedo saber esos dos valores. ¿Qué pasaría si en un examen les digo, no tengo idea de qué es C y phi? Lo que sí conozco es el JRC y el JCS. De este problema. Entonces ustedes dicen, entendiendo lo que ya saben, entonces ese no es problema, yo puedo hallar el valor de tau, es un valor conocido con esos datos. ¿No se acuerdan que ya hemos visto aquello y puedo hallar la resistencia para ese caso y hallo un valor? Pero con más cuidado, verdad, pero igual entiendo que puedo hallar. Entonces, sin C y phi, hallo tau. Entonces, R es tau por A. Pero si yo agarro y digo, esta es la ecuación y el docente da esto, bueno, no paso de esto, no sé cómo hallar C. Y luego escribo cosas y digo que ya sé, debe haber una relación entre CA y el JRC. Y así sucesivamente, porque he usado una ecuación y digo, es cuestión de usar el formulario. No. No es cuestión de usar el formulario, es cuestión de entender qué es el ángulo de fricción aparente y calcularlo como C en toda la materia. Entonces, ojo con aquello. ¿De acuerdo? Bueno, aquí obviamente hay un C y un phi. Y a partir de eso he hallado el phi aparente, en un caso 45, en el otro caso 48. ¿Han podido hallar esto? ¿Entienden cómo? ¿Entienden estos otros valores de 38, 35, ¿no? El alfa, el delta A y el delta B. No hay problema, ¿les queda claro? El valor de 35, ¿podría explicar de dónde salió? Y de 26. Puedo, pero sospecho que no has hecho el ejercicio. Pero no contestes, no Sí he hecho, contestes. pero no me sale, no estoy seguro si es eso. Yo estoy Ya, equivocando. ok. No hay problema. Explico bien. Entonces, uno dice, en este caso, lo que realmente estoy hallando, vuelvo atrás para el concepto. Y donde está cualquiera, espérenme un segundito. Quiero, evidentemente, este. Entonces digo, estoy tras este ángulo. ¿Por qué? Porque yo sé que hay un peso fácil de entender y con respecto a esta línea de intersección hay una inclinación alfa. Entonces aquí tengo la línea de intersección, hay un alfa y por supuesto que hay una normal con respecto a la línea de intersección y hay una tangencial. La que más me interesa es la normal, peso por el coseno de alfa, fácil de ver. Entonces, ¿cuál es este alfa en primera instancia? Bueno, vengo aquí y digo, en el problema que estoy viendo, la intersección se da aquí. Entonces, entre este y este punto hay un ángulo. ¿Cuál es ese ángulo? Alfa. Ya no era la pregunta, pero que quede muy claro, porque tienen que saber el método. Entonces, estoy repitiendo y ese es el valor de alfa. ¿De acuerdo? 2. Si vuelvo aquí atrás,
Después me interesa saber ese valor de la normal por el coseno de un delta A para hallar el valor de la normal en A. Ese es mi interés. Entonces veo este triángulo y en este triángulo veo cuál es la normal. A continuación digo, tengo esa normal y tengo un ¿qué? Un triángulo. Entonces de ahí digo es la normal por el coseno de delta A. Y el delta A es el ángulo entre esta normal y el NA. Entre esta normal y el NA. Entonces digo, perfecto. Si voy a ver este dibujo, entonces aquí aparece, en este caso, donde he medido alfa, entre la normal, el N, y el delta. Entonces, lo que tengo que hacer es ver el ángulo entre ese punto y ese punto en la falsilla, y ese es el valor de delta. Según este ejercicio, ese valor de delta es 35 y el valor de alfa es 38. Entonces este es 35 y este es 38. Y el delta B es obviamente el ángulo entre este punto y ese es el delta B. Y según este ejercicio, ese delta B sale 26. 26. Y este 38 lo volveremos rojo para que quede claro. Para eso estamos realmente en esta clase aclarando todo. Según el ejercicio, ustedes en su falsilla, ¿cómo es? ¿Han sacado lo mismo, parecido? Sí, ahora sí sale lo mismo. Ok, perfecto. Y en base a eso, uno termina calculando los ángulos phi aparente. Pero no se olviden, por favor, o sea, si agarran y dicen, hermano, es del formulario, ya han metido la pata, ya es posible, no seguro, que hagan mal el ejercicio del examen. Entonces entienden, ¿no? ¿De dónde sale? Bien. Y luego que se calculó el phi aparente, entonces se calcula, obviamente, con este centro, pero no por eso el compás se pone ahí, pero con ese centro se llega con el nuevo ángulo y se determina los nuevos puntos. Ese de ahí y ese de ahí, que están en un plano, y de ahí sale el I'. Y a partir de eso me dice, entonces para esos valores, uno es 54, el otro es 38 y el factor de seguridad es 1,76. Entonces, ¿les ha salido parecido, igual? Bien. Entonces vayamos a ver algo más. ¿Qué pasa si le agregamos agua? ¿Qué pasa si le agregamos agua en estas consideraciones? ¿No? Este era el caso de la ecuación. Entonces decimos, vamos a agregar agua. Esto está en su texto, vamos a utilizar. Pero pensemos ahora en esto de el
gráfico. Reconozcamos los puntos que hemos visto. ¿Cuáles son los puntos que hemos visto? El plano B, el plano A, el peso en el centro, las normales y adicionalmente la normal en I y el punto I'. Entonces ahora voy a hallar un factor de seguridad con agua. Entonces empiezo pensando en la ecuación y digo, la ecuación del factor de seguridad va a seguir siendo la tangente de un ángulo dividido entre la tangente de otro ángulo. Y digo, este de aquí lo puedo llamar phi sub i, está bien. Y la otra, dependiendo, en nuestro texto está como tau, eta, beta. Como aquí hay agua, el agua es un factor externo, es una fuerza externa. Entonces, lo que realmente quiero ahora, que hay agua, es un valor de eta en relación a todo lo que hemos dicho antes. Y este factor, este ángulo, por supuesto que debe incluir la cohesión y debe incluir el ángulo de fricción. Y eso ya era un valor que yo ya tenía. Entonces digo, aquí está la normal y el valor de I cae aquí. Y ese valor ya lo tengo, ya no necesito pensar en calcular otra vez. Entonces, si vuelvo atrás, era este mismo de acá. Y ese mismo era 54 grados. Entonces no hay problema, es exactamente lo mismo, hemos entendido las razones. Entonces este ángulo ya entiendo que es 54 grados. Porque está asociado con la resistencia, C y phi. Ahora me toca averiguar cuál es el ángulo entre el peso, le llamaremos así, y la normal. Antes distinguí que era el ángulo entre este y este, pero ahora hay una fuerza adicional. Entonces, ¿cómo debería yo ver esa fuerza adicional? Entonces digo, a ver, si es que dibujo cualquier plano, cualquier plano. Déjenme un segundito. Entonces traemos nuestra reglita con cualquier plano y decimos nuestro cualquier plano es ese de ahí. Y con relación a ese plano es claro y evidente que si yo estoy hablando de agua, estoy realmente hablando de una perpendicular. Entonces, anoto una perpendicular ahí. Y digo, adicionalmente puedo estar hablando de una horizontal y puedo estar hablando de una esfera. Por supuesto que sí. Pero vuelvo a ver en grande y entiendo lo que estoy diciendo. Digo, aquí está mi plano y voy a dibujar una esfera muy mala porque todavía no sé cómo dibujar otras cosas. Entonces en colores mi esfera la voy a poner más o menos así. Y digo, este de aquí es un plano, puede ser el plano A, puede ser el plano B, ¿no? No importa, es el plano. Y ahí está la perpendicular. Y digo, si ese es el plano, ¿cómo yo debería entender que actúa la presión de poros? Me he tenido que pasar el trabajo para entender que la presión de poros será una fuerza. Le vamos a cambiar el color a esa fuerza. Y vamos a decir alguna fuerza
perpendicular al plano. De hecho, la dibujaría así. Y diría, esa es la fuerza U en ese plano. Pero como estoy hablando de proyecciones, yo diría, más bien tendría que ponerla ahí y dibujar en este sentido U. Entonces, representaría esa presión. Ay, digo, muy interesante. En el hemisferio sur representaría un punto acá, pero finalmente esa fuerza la tendría que representar en el hemisferio norte. Y para dibujarla en el hemisferio norte, acabo de aprender, bueno, hace algunas semanas, qué hacer. Entonces, escuchen bien. Entonces, en ese sentido, esa fuerza U la incluyo pensando en cada plano. Veamos el plano A. El plano A es este de acá y la normal del plano A está ahí. Entonces la fuerza U tiene mucho que ver con la normal del plano, pero no es exactamente en la normal, ¿no? No es una fuerza que vaya en este sentido. Está en el lado opuesto, en el otro hemisferio. ¿Qué representa eso? ¿Qué ángulo debería yo tener en el otro hemisferio? Aquí hay un ángulo que debería ser este mismo. Entonces, este ángulo que puedo yo medir de aquí a aquí es el mismo ángulo que hay de aquí a aquí, pero al otro lado. Entonces me invento y digo, si este ángulo es un ángulo cualquiera, ese ángulo lo voy a medir ahí. Y ese mismo ángulo lo pongo de este lado. Entonces acabo de dibujar mi primer vector. Borro un poquito porque me quedó muy grueso. Entonces ahí está mi primer punto, la presión en A. Y la presión en B idéntico, ¿no? Entonces aquí está el plano B, aquí está la normal en B, ahí hay un ángulo, entonces el mismo ángulo al otro lado y equivale a decir ahí está. Entonces esa es la manera en la que introduzco una fuerza asociada con la presión de poros. Pero eso es en cada plano y esta es una cuña. Entonces la pregunta es, ¿habrá una resultante entre la presión UA y la presión UB? Y la respuesta es, hay una resultante, por supuesto que hay. ¿Y dónde va a estar? En el plano entre UA y UB. ¿Y cómo se hace el plano entre UA y UB? Uno tiene dos puntos, agarra la proyección estereográfica y de ahí aparece esta línea que representa el plano que contiene la resultante o que contiene ambas fuerzas, la UA y la UB. Entonces la resultante tiene que estar en algún lado en ese plano. ¿Dónde? El resultado ya está aquí, pero ¿por qué ahí? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no aquí? ¿Por qué no allá? ¿O por qué no en otro lado? Y ahí digo, no me tengo que confundir. Estas son fuerzas, son vectores en el espacio. Entonces en la solución dice, mire, usted tiene UA y también tiene V, ¿no? Si pensamos en esto, estaría, este es uno, el otro allá, porque en la cuña con estas orientaciones da eso. Entonces va, ¿dónde estoy aquí? Entonces hay el valor de UA con un valor, hay el valor de V con un valor. Están dados como resultados de la presión de poros. Y la pregunta es, ¿cuál es la resultante entonces? Si yo conozco el ángulo entre UA y V, me dice 62. ¿De dónde sale eso? ¿Acaso conozco? La respuesta es por supuesto que conozco. Entre
este UA y este V, puedo yo marcar aquí y digo, el ángulo es 62 grados. Eso es medir en la proyección estereográfica. Entonces, realmente, entre el valor de UA, que es un vector de dimensión conocida, y el V, que está a 62 grados, que también es un vector de dimensión conocida, tengo que sumar, y al sumar, la resultante es UAB. Consecuencia, si yo tengo dos vectores y tengo el ángulo entre los vectores, puedo saber la magnitud de este vector resultante y puedo saber cualquier otro ángulo. ¿Cómo puedo hacer eso? De diferentes maneras. Puedo usar la ley de senos, por ejemplo. Eso es un asunto de sumar vectores. Y digo, ya entiendo. Entonces voy a poder saber al sumar esos vectores que UAB es 4.6 por 10 a la 3 toneladas, porque conozco UA, conozco V y conozco 62. Entonces, como conozco eso, además puedo decir, voy a calcular es la suma de estos vectores el ángulo que hay entre UA y UAB aquí. Entonces resulta que ese es 27. Y digo, ya está listo. Entre UA y la resultante, el ángulo es 27. Entonces cambio de color aquí y digo, ¿dónde está UA? Entonces tomo UA. Y ahora mido 27 grados en mi proyección. Y al medir 27 grados he llegado ahí. Entonces, ¿qué acabo de determinar en la proyección estereográfica? UAB. Y UAB tiene una dirección, está clarita, ¿verdad? Tiene que ver con la dirección aquí en el estereograma y además tiene una magnitud. La magnitud es 4.6 por 10 a la 3. Y la dirección está asociada con esos 27 grados de UA. Conozco ese vector y conozco su magnitud. Está ahí. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas externas que actúan en esa cuña? Son dos. Cambio de color. Voy a ahora tomar esto de acá. Y digo, ahora resulta que tengo ese peso, que es una fuerza, y conozco el valor. Y ahora tengo además esta de acá. Son dos fuerzas con ciertas direcciones y adicionalmente, ciertas magnitudes. Pregunta, ¿cuál es el ángulo entre esas dos fuerzas que conozco, el peso y la presión de poros? Tiene que ser el ángulo entre este punto y ese punto en proyección estereográfica. Consecuencia, digo, entre el peso y este UAB, ese ángulo es 39. ¿De dónde lo he sacado? De medir ese con ese. Entonces anoto entre ese y ese, aquí hay 39 grados. Y la resultante tiene que estar en ese plano. Entonces agarro este punto con este, giro mi proyección para que caigan en un círculo que sea mayor. Entonces ahí aparece una línea que representa el plano entre ambos. Y la resultante tiene que estar en ese plano. Entonces vuelvo a los vectores. Después de haber entendido eso, paso a esto y digo, ahora mis nuevos vectores son el UAB y el W. Esos son los que estoy sumando. Y tengo 39 entre ambos. Por lo tanto, al sumar dos vectores, tengo yo la magnitud de la resultante y de UAB o de W, no importa, tengo yo el ángulo, porque es una suma de vectores. Entonces, la resultante me dice es 9.4 por 10 a la 3 toneladas y el ángulo es 21 de UAB a la resultante. Entonces digo, eso sí que está fácil. Vuelvo a cambiar de color
Y ahora ponemos, ¿cuál? Pondremos este de acá y decimos 21 grados entre UA y esa resultante. Entonces aquí está UA y aquí está la nueva resultante. Entonces ahí hay 21 grados. Y acabo de hallar la resultante. Pregunta, ¿cómo hallarían esta? ¿Me puede alguien decir? Bien, ¿hay alguno vivo? Sí, Inge, solo que no se nos ocurre cómo. A ver. Vamos a volver a, por ejemplo, este dibujo. Ahí he dicho el ángulo que va ahí abajo era 38. Y ese ángulo era el ángulo entre este punto NI y vaya, y este de acá que es con el peso. Ese era el ángulo. Y ahora digo, la fuerza resultante no es el peso, tendría que ser este con el peso. Ahora la fuerza resultante es con este de acá. Entonces el ángulo entre NI y este WE, ese es Z. Aquí ya no va a salir cualquier cosa, pero voy a anotar eta está asociado con el ángulo que hay entre NI y el WE. Eso es todo. Entonces, este ángulo lo puedo conocer. En el texto me dice, finalmente, ese ángulo es 58. Entonces, ese ángulo es 58. Y, por supuesto que ustedes tienen que ver, y resulta que ese era el 54 anterior, que ya hemos dicho estaba ahí. Y ahora al ir entre este y este punto, me va a salir 58. Consecuencia, el factor de seguridad con agua es 0,86. Listo. ¿Tienen que ustedes mismos practicar? Por supuesto que sí, pero no es difícil el pensar en aquello. Pueden hacer sus preguntas. Bien. Y después el ejercicio dice, ese era el caso C. Y después el ejercicio dice, mire, vamos a introducir un anclaje. Y ese anclaje, en general, les digo, puede introducirse directamente con una dirección y una magnitud. O puede decirse, quiero llegar a calcular el valor del anclaje para determinar un factor de seguridad. En forma general, vengo a este dibujo y digo, yo ya sé que
conozco este punto NI y conozco este punto I, y otra vez el factor de seguridad sigue siendo la tangente de un ángulo phi sobre la tangente de un ángulo eta. Y el ángulo eta es el ángulo entre el NI y la resultante de las fuerzas. Y ese hace un momento resultaba que era este punto y he seguido el procedimiento y el ángulo entre NI y ese era el resultante. Pero ahora resulta que yo estoy poniendo un anclaje. Entonces es una fuerza más. Y tengo que pensar exactamente igual a cómo haría con la presión de poros. Entonces, una vez más, en este caso digo, tendría que entender los vectores y tendría que entender las ubicaciones. Entonces, vuelvo a poner una línea que sea horizontal. Ahora la vamos a poner de otro color pensando en que vamos a manejar anclajes. Entonces hay una horizontal, hay un plano cualquiera o, sí, está bien, un plano cualquiera. Y vamos a decir, y adicionalmente, una otra dirección cualquiera. Y vamos a dibujar esa dirección cualquiera. Y además vamos a intentar poner un círculo, porque finalmente las proyecciones están asociadas con círculos, y vamos a decir que nuestro círculo sea más o menos ese. Perfecto. Y ahora nosotros decimos, con respecto a este centro, no me olvido que hay un peso, y voy a poner un color para el peso, y el peso va en ese sentido. Y adicionalmente, había una resultante de presiones. Hace rato vi solo para las, ¿cómo se dice? Solo para cada plano. Ahora estoy hablando de la resultante, entonces voy a dibujar. Esa es una resultante de presiones, UAB. Y acabo de aprender que al sumar uno y el otro, hay, por supuesto, una resultante W que tiene dirección, magnitud, todo aquello. Y esa resultante es W sub E. Y todas las dimensiones las he encontrado, y además aquí está el punto, por lo tanto también la dirección, ¿no? Queda claro, de ese W en eso que está en el espacio. Y ahora digo, voy a poner un anclaje. Es una fuerza más. Y yo puedo decidir hacia dónde va el anclaje. Yo puedo decir, ese anclaje puede ir, es solo un ejemplo, puede ser horizontal, ¿verdad que sí? Y puede tener una magnitud en escala así, puede ser más pequeño. O puedo yo decir, no, voy a poner un anclaje que sea hacia abajo. O puedo decir un anclaje que vaya en ese sentido. Puedo, por supuesto, y en cualquier dimensión puedo. Ahora la clave es que debo yo entender que ese anclaje debería ayudarme a disminuir, no, más bien, a aumentar el factor de seguridad. Entonces, ¿qué dirían ustedes en este dibujo? ¿Sería mejor poner un anclaje hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda? Y para eso recuerden que tiene que ver con el ángulo eta. Mientras menor sea el ángulo eta, más va a ser el factor de seguridad. Y lo que voy a hacer es mover la resultante. Voy a aumentar una fuerza para que este WE
cambie de magnitud y el ángulo eta disminuya. Entonces, si eta va de aquí a aquí, yo debo incluir una fuerza para que esta resultante termine hacia este lado. Y así va a disminuir, ¿verdad? En esta aquí, y si esta se mueve en este sentido, mientras más pequeño sea, mejor. Lo cual es consistente, ¿no? Si se desliza, puedo ver a lo largo de esta fila. Es obvio que en el sentido opuesto a ese deslizamiento, voy a yo tener un buen resultado, ¿no? Ahí está la idea. Entonces aquí ya me da una dirección, pero ese es el concepto. Y me dice, mire, va a poner un anclaje en ese sentido. Entonces uno dice, ya entendí lo que representa un anclaje en ese sentido. Hay un ángulo ahí. Y esa fuerza puede estar en el hemisferio norte o puede estar en el hemisferio sur. Si está en el hemisferio sur, queda claro. Si está en el hemisferio norte, puedo ubicarlo aquí o donde sea. Y aquí digo que sea este de acá. Van a hacer el ejercicio y les va a quedar más claro. Entonces, en este problema dice, yo quiero esta dirección, este es el anclaje, y en la fuerza equivaldría realmente, bueno, como ya pues dibujó cualquier cosa, a cierto anclaje hacia arriba con un cierto ángulo y cierta dirección. Pero hay que ir con calma. En el ejercicio dice, ese es T. Entonces, si le estoy añadiendo una fuerza más, entonces el WE más T debería conocer como resultante. Entonces, tengo el T, tengo el W, entonces me queda muy claro que entre esos dos hay un plano y la resultante de esos está en ese plano. Y ahí acudo una vez más a esto. Digo, si yo ya conozco WE, conozco este anclaje T y conozco la dirección, magnitud o solo dirección, dependiendo lo que yo quiera, voy a poder conocer esa línea. Por lo tanto, al sumar uno con el otro, voy a tener una resultante y voy a tener ángulos conocidos, lo que acabo de mencionar. Entonces, vamos a imaginarnos que conozco WE y conozco T. Si conozco W y conozco T y además conozco la magnitud, entonces no hay ningún problema. Voy a conocer la resultante y todos los ángulos necesarios. A veces se conoce una u otra cosa, no hay problema, dependiendo de lo que se quiera, pero el hecho es que puedo yo componer ese triángulo y de ese triángulo lo de siempre. La resultante final está 21 grados de W. Entonces digo, aquí está W, entonces 21 grados. 21 grados. Aquí, entre ese punto y ese punto, 21 grados. Y ese punto es la resultante entre T y W. Ahí está. ¿Cuál va a ser el ángulo eta? El ángulo eta tiene que estar entre este punto y ese de ahí. Ahí tiene que estar el ángulo eta y ese es el que entra aquí en ese caso con un anclaje. Hay que practicar con los valores que da aquí, sí, y el resultado dice que está relacionado con estos valores. El 54 que no se mueve porque tiene que ver con 6 phi y ahora este ángulo resultante 34.5. ¿Dónde aparece el 34.5? Entre N y este, entre estos dos puntos, 34.5. Y el nuevo factor de seguridad, ¿cuánto sale? ¿Dónde está eso? La tangente de... ya, bueno, ya está bien. Es que me olvidé qué pide aquí. Aquí dice en especial, considerando la influencia de un elemento de sostenimiento
y tomando un valor de 2 para el factor de seguridad. Entonces me dice, mire, entonces en ese caso el factor de seguridad, que es la tangente de 54 entre la tangente de eta, va a ser el factor de seguridad 2. Por lo tanto, la tangente de eta va a ser tangente 54 entre 2. Eso, y ahora sí, perdón. Si va de ese lado es 34, está muy bien, 34,5, como he explicado, pero ahora al revés. Si quiero el factor de seguridad 2, el ángulo es 34, entonces lo mismo, pero este ángulo ahora es 34 y tiene que estar en este plano, entonces este 21 recién lo acabo de obtener sabiendo que esto es 34 y recién sé la posición de eso y lo que necesite. Y a partir de eso puedo hallar la magnitud de T. Aquí lo que estoy diciendo es que sé cuál es WE, no sé cuál es la magnitud de T, pero sí sé cuál es la dirección. Y este 21 acabo de hallar, entonces vengo aquí al 21 y de ahí puedo hallar la magnitud de T, que es lo que realmente pide en este problema. Pero como lo he explicado al revés, es lo mismo, solo hay que saber qué pide. Igual tienen que practicar, por supuesto que sí. Cualquier duda, este es el momento. Bien. Entonces, el problema le agregan el C y el D y ya tienen completo el problema 5,5. Y como quieren seguir practicando, viene el ejercicio 5,6 para el lunes también. Y este ejercicio 5,6 dice, mire, tiene un talud y las discontinuidades, tiene las áreas, ángulos de fricción, cohesión, fuerzas. Y dice, se ha colocado un anclaje en sentido contrario a la resultante de la fuerza de agua con una fuerza T tantos. Contrario a la fuerza de agua. Entonces ahí está la solución. Y dice, si la fuerza del agua está aquí, entonces es en el mismo sentido, pero en sentido opuesto. Entonces hay que practicar cómo encontrarían T. Y asunto solucionado, hay que hacer todo lo adecuado y el factor sale S. Con calma, ahí están los ángulos, cómo se encuentra una y otra cosa. Entonces están listos. Y el 5,6 para el lunes. En su texto además aparece este otro plano. Sepan que existe un plano A, un plano B. Y en especial dice para esos planos, igual que siempre, se tiene todas las relaciones y dice cálculo del coeficiente de seguridad de una cuña directa sin empuje de agua y con fuerza de anclaje en proyección estereográfica. Y después dice con empuje de agua y fuerza de anclaje. Entonces, en esencia es lo mismo. Por si alguien quiere ver algo más, pues no están obligados a hacer, solo para saber que en su texto además hay esos datos si quieren practicar más o un otro examen o lo que sea. Bien, hasta ahí estamos con el método de Young. Pueden hacer sus preguntas antes de que lleguemos a la falla circular, que es algo corto. Bien. El UA, preguntan cómo se determina el UA. Yo sé que la normal, el U actúa en un plano perpendicular al plano que estoy tomando. Entonces, si es el UA, este es el plano A. Y resulta que
tengo una normal, pero la fuerza no sigue esa dirección, sino el sentido opuesto. Eso solo quiere decir que si yo tengo la normal de A, mido un ángulo aquí, ese de ahí, el mismo está al otro lado y lo pongo aquí. Ese es UA. Bien. Vamos a la falla circular. Decimos, esto de acá es falla circular, esto es caída, estamos en este caso, y decimos en algunas situaciones se puede dar. Este es una linda fotografía. Por supuesto, todos los que están viendo esto están preocupados, pero nosotros que no sabemos ni dónde es y hemos encontrado en internet, le agradecemos a esta persona y que muestra que es una mina, se nota, ¿no? Y en esa mina se ha ido bajando, sacando material y cuando se llega a una cierta profundidad ha fallado así. Y eso es roca. Por supuesto, es roca descompuesta, ¿no? No es tipo 5, no es tipo 4. Es más bien tipo, perdón, no es tipo 1, he querido decir, ¿no? Cuando uno ve, es más homogénea y ya tipo 5 en general. Entonces se puede dar, y es muy claro que se puede dar una falla circular. Los parámetros de resistencia no serían los de las discontinuidades, ¿verdad? Sería del mismo macizo, porque se ha quebrado eso por el macizo. Entonces, si voy a hallar un C, un Fi o lo que sea, tiene que ser del macizo. Y aquí la pregunta, y espero que abran su micrófono y contesten. Resulta que a lo largo de esta superficie, voy a poner ahí y digo, ahí ha habido una resistencia al corte que ha sido superada del macizo. Y esa resistencia al corte, por supuesto, del macizo rocoso, puede expresarse en función de los criterios de Hucke-Brown. He aprendido eso en el capítulo 2. Y por supuesto, siempre como Moore Coulomb. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿qué instrumento utilizo, por ejemplo, si yo quiero calcular el C y el Fi? Quisiera yo, según Hucke-Brown, hallar la resistencia a la compresión de la roca no confinada, el MI, digo, el sigma CI, el MI, el GSI, y podría hallar yo los parámetros del macizo. Pero si quiero C y Fi, ¿cómo harían ustedes? Espero que abran su micrófono. ¿Cómo medirían C y Fi? Hucke-Brown involucra el sigma CI, involucra el MI y además el GSI, y a partir de eso todos los parámetros de Hucke-Brown y la resistencia, la envolvente de falla. Y si quiero un C y un Fi especial, ¿qué hacen ustedes? Que son mis alumnos, porque aquí cuando uno es alumno dice, el anterior docente no nos ha enseñado, ¿no? Pero ustedes son mis alumnos y yo les he enseñado, entonces espero que recuerden cómo calculan el C y el Fi de eso. Con un esclerómetro. Si yo utilizara un martillo y golpeo ahí y hacemos el dibujo de nuestro martillo, obtengo un valor de R. Y con R obtengo el sigma CI. Y el sigma CI es este de acá, pero no es ni C ni Fi. Otra opción. Entonces aquí espero que su conciencia les moleste muchísimo. Y digan, me ha pedido tanto que esté en todas las clases, que entienda conceptos.
ha llegado esta clase y no puedo ni saber eso, que es un concepto. A ver, que les moleste, que los torture, estén revolcándose. Una forma de decir, pero recuerden, díganme cómo se obtiene el Seifi del macizo. ¿Ni uno solo de ustedes? ¿Ni un hito? Unos segundos más para ver si recuerdan. Nada, nada, nadie le agarró el concepto. Todos solo han querido pasar, viendo exámenes pasados. ¿O me he desconectado? No estoy conectado. Nadie, nadie, jóvenes. Bien. El asunto es muy simple. Para hallar resistencia de un macizo, hemos nosotros empezado con la matriz y hemos hallado un parámetro relacionado con la matriz. Luego hemos ido a las discontinuidades y hace un momento cuando hablábamos de cuñas son las discontinuidades, entonces ahí les he dicho tau, la idea de cómo hallar la resistencia de las discontinuidades. Y ahora pasamos al macizo. Y en el macizo hemos dicho en el capítulo 2 que la resistencia viene dada por Hooke y Brown y puede también ser expresada por Morculov. Entonces con Hooke y Brown hay unas ecuaciones y en su examen las han usado para hallar la resistencia a la tracción del macizo y han usado las ecuaciones. Ahora la clave es que además para un punto con esa envolvente hay que hallar el valor de C y phi. Entonces, lo que da la ecuación de Hooke y Brown es una relación entre sigma 1 y el valor de sigma 3. Y uno termina con esto. Estos parámetros nos ayudan a hallar esa curva. Y para pasar a esta hay algunas ecuaciones en las que uno dice, para un caso especial, voy a yo además dibujar el valor de tau en función de sigma y ahí aparece una curva de ese estilo y si yo tomo un punto dado, ahí aparece además la relación de C y phi. ¿Y cómo hago eso? Hay unas ecuaciones que hacen la relación y que son grandes y no las sé de memoria, por eso utilizo el programa RockLab. Y en el RockLab meto esto, cambio de color y digo, meto esta resistencia, meto ese valor, meto eso de ahí. Además aumento la altura del talud H y me da en el RockLab el C y el phi para aquello. Bien, ¿les ha molestado mucho la conciencia? Espero que sí. Pero ahora les ha quedado claro para su vida. Sí. Muy bien. Sí, Entonces, con esos parámetros, vamos a ver qué se hace normalmente. Pero si uno los ha obtenido bien, ¿no? C y phi. Entonces ahora uno dice, muy bien, entonces
rotura circular representa eso y es a lo largo del macizo. Entonces, caemos en lo que sabemos de suelos 2, solo que con otro seifi más grande. Ahí está, esa es la idea. Entonces, todas las partes son las de suelos 2 en un suelo, pero ahora en una roca. Por lo tanto, para ver el análisis determinístico, simplemente digo, voy a ir al método de masas o al método de fragmentos o cualquier cosa idéntico a suelos 2. Y por supuesto, Hook y Bray dicen, no vaya a suelos, solo quédese en rocas, le vamos a dar unas tablitas que lo van a ayudar. Y use una tablita, un abaco en un caso, en otro caso, en otro, que depende del agua. Si el talud está seco, piense que se va a dar una grieta y la falla circular va a ser esa, abaco 1, pero si el agua varía, dice aflora a 8 veces la altura del talud es esa, de este punto 8 veces allá, esa condición, a 4 veces es otra condición, luego las 4, las 2 o saturado, son 5 casos, dependiendo del nivel de agua. Utilice esta gráfica. Entonces, ¿qué es esa gráfica? Esa gráfica es un valor de C sobre gamma H tangente de phi. Entonces el C ya hemos entendido de dónde sale, el gamma H tangente de phi. Vamos a volver a ver esta misma ecuación para entenderla mejor. Aquí uno no sabe si H multiplica o divide, pero solo digamos C sobre gamma H tangente de phi. Encuentro un valor, ingresa y aquí tiene el ángulo del talud. Y en este caso dice el ángulo del talud es 60 y las condiciones C sobre gamma H tangente de phi son esas. Por lo tanto, hay un valor aquí de tangente de phi sobre el factor de seguridad y otro valor aquí de C sobre gamma H factor de seguridad. Entonces, o de aquí se despeja el factor de seguridad o con phi o con C y listo. Esa es en una falla circular. Más detalles. Realmente este valor en otra gráfica es C abajo gamma H tangente de phi. Aquí uno puede decir tangente de phi multiplica todo, el H ya la duda, parece que es solo C sobre gamma. No, es C sobre gamma H tangente de phi. Entonces uno determina eso, entra hasta el ángulo del talud y encuentra o en este y el factor de seguridad es inmediato. Otras gráficas que no están en su texto me avisan y me dicen, si caigo en esta zona verde, entonces este tipo de falla, si caigo en la zona azul, este otro tipo de falla, y si caigo en esta otra zona, este otro tipo de falla. Entonces entiendo igual que en suelos, estas gráficas además dan la falla detrás. Pero miren qué simple es utilizar estas gráficas y hay una de estas para cada tabla dependiendo la condición, ¿no? Esa es la idea. Y por supuesto, igual que en suelos, ahora uno puede decir, entonces voy a yo hallar las superficies. Entonces, por ejemplo, dice, se puede utilizar este criterio y se dice, de la cresta, la grieta está a una cierta distancia. Aquí tengo la punta y adicionalmente un círculo que tiene centro aquí. Bueno, ese círculo en esas condiciones tiene una altura y tantos y de aquí a aquí una altura x tantos y eso viene de gráficas de este estilo. Este dice drenado, este dice con cierto nivel de agua, hay que ir con cuidado, pero en esencia dice, mire, si eso es B y tiene la altura, entonces tiene B sobre H. Además dice el ángulo de fricción y va a llegar a
al revés. En este caso, perdón, y ahí me he equivocado, dice el ángulo del talud, el ángulo de fricción, y llega aquí y encuentra B, la grieta de tracción, porque conoce este ángulo y conoce el ángulo de fricción, entonces además tiene, y la altura va a conocer B, esta gráfica. Y esta otra dice, ahora queremos saber la posición Y y la posición X, la posición Y y la posición X, Y, X, y aquí aparece el ángulo del talud y aquí el ángulo de fricción. Si el ángulo de fricción es 30 grados, entonces podemos pensar en esto. Y si además el ángulo del talud es 60 grados, podemos pensar en eso. Entonces, un valor de intersección es ese. Y ese está asociado para un X de más o menos menos 0,5 de H, más o menos. Y aquí está asociado con más o menos 1,3 de H y E. Y esa es la manera en la que uno obtiene Y, obtiene X y obtiene B. Y si tiene agua, utiliza otras gráficas. Bien, pero solo como idea no es fácil, no es difícil hallar el círculo y el factor de seguridad. Y si uno dice, no quiero usar estas tablas, no tengo algo homogéneo, ¿puedo utilizar fragmentos? Sí, por supuesto que se puede usar todo método asociado con fragmentos. Todavía no vamos a ver eso, no hay problema. Entonces, hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? Cualquier pregunta con esto. Bien. Entonces, ¿realmente estamos listos? ¿Qué ejercicios hemos añadido el día de hoy? Acabar el 5.5 y el 5.6 para el lunes. Y no tenemos ningún ejercicio especial de esto, pero les ha quedado muy claro cómo hacer y usar esas gráficas muy, muy simples, ¿no? Bien. Una vez más, ¿algún comentario, pregunta sobre el tema? Ok, estamos bien. Tengan muy buen fin de semana. Los veo el lunes.